¿Cómo están mis baras? Bienvenidos. El video de hoy va a cambiar tu forma de hacer cócteles para siempre. Hoy te voy a explicar cómo hacer tus propios ingredientes con una fórmula básica por medio de la infusión en frío. Una infusión es la forma de mezclar diferentes componentes o agentes de sabor con alcohol. Y para eso vamos a necesitar alguna botella, frasco o compartimiento. Se puede mezclar una gran cantidad de ingredientes, pero yo les voy a dar una fórmula que nunca falla. Alcohol, fruta y especia. Hablando del alcohol, puede ser cualquier aguardiente. Y para mi fórmula básica te recomiendo aquellos que no tienen ningún tipo de color amaderado, que sean transparentes como el vodka, el gin, el ron blanco, el tequila, mezcal o pisco. También se pueden usar licores de hierbas, licores de frutas o licores con crema. Hablando de frutas, podemos usar los cítricos como limones, naranjas, toronjas, manzanas, piñas, melón, mango y también frutos del bosque como la fresa, frambuesas, arándanos, cerezas, uvas y groselas. Hablando de especias, lo más popular que se puede encontrar es la canela, anís estrellado, cardamomo, clavos de olor, pimienta guayabita, cúrcuma, cilantro, vainilla, jengibre. Lo sé que suena mucho, pero créanme que esto es solo lo básico. Y para las infusiones que voy a enseñarles, voy a usar unos productos que me acaban de regalar la gran gente de Crew Supply. Estas botellas que ven aquí son capaces de quitarle la base para colocarle los ingredientes de la infusión. También me mandaron estos dosificadores que son únicos, ya que como pueden apreciar están cubiertos con esta goma por todo el cuerpo. Y esto nos ayuda a evitar el derrame como pasan con los picos clásicos. Y esta gente es genial. También me mandaron un vaso mezclador, también una cucharilla de bar y miren qué detallazo como tiene el nombre de Crew en toda la base. Y miren este colador cómo combina con el vaso mezclador de manera perfecta. Ando súper feliz como niño con juguete nuevo. Muchísimas gracias a la gente de Crew y ahora sí vamos con las infusiones. Comenzamos, quitamos la base de la botella, colocamos el pico hacia abajo para poder colocar los ingredientes arriba. Aquí se puede jugar con la cantidad, no hay una regla específica. Voy a servir vodka hasta casi llegar hasta arriba. Luego añadimos toronja fresca. Con unas 4 medias lunas va a quedar genial. Abrimos una barra de canela y hacia adentro. Culminamos con 5 clavos de olor. Wow, no han pasado las horas y ya huele sabroso. Enroscamos la tapa para cerrar la botella. Y aquí automáticamente se inicia el proceso de infusión en frío. Infusión en frío no es un término que esté bien correcto del todo, ya que no se le está agregando ningún tipo de temperatura. Esto es una maceración natural. Les recomiendo dejar estos ingredientes macerándose mínimo 6 horas. Y ya después se cuele el líquido para que no te quede ninguna partícula de fruta o de especia. Para la segunda mezcla vamos a usar una base de ron blanco. Cortaremos la piña en forma que puede entrar dentro de la botella. Luego introducimos piña fresca. Y también pueden usar cualquier tipo de hierba como menta, albahaca. Y yo en este caso voy a usar savia. Colocamos adentro. Culminando con la especia pimienta guayabita. Voy a colocar como unas 7 esferas. Cerramos la botella y estaremos listos. Es importante anexar que este tipo de infusiones tienden a tardar muchísimo más tiempo en conseguir un buen sabor al proceso en caliente cuando colocamos en una olla todos los ingredientes. Con ese proceso agilizamos la unión de todos los ingredientes, pero lo malo es que vamos a perder alcohol cuando empiece a calentarse. Por ende, este es uno de mis métodos preferidos cuando quiero conseguir un ingrediente diferente en mis cócteles. Para la última mezcla voy a ocupar esta botella pequeña de Crew y voy a servir hasta la mitad gin. Ahí, seguido por flor de Jamaica, casi la misma cantidad. Colocamos unas ramas de eneldo. Seguido por jengibre, voy a cortarlo en unos trozos. Pueden quitar la piel de la jengibre con una cucharilla o con un pelador de papa. Antes de colocarla en el frasco, voy a presionarla un poco para que se despierten todos los sabores y ahora sí adentro. Por último y por qué no, una manzana verde. Vamos a cortarla en trozos. Unas 4 medialunas y para adentro. Ahora cerramos esto, mis panas,
y listo. La cantidad de todos los ingredientes que coloco en las mezclas siempre lo hago, como lo dice mi abuela, al ojo por ciento. La experiencia te va a ir guiando cuáles ingredientes combinan con otros y también la cantidad de tiempo que se debería dejar la infusión, ya que también puede pasar que algún ingrediente se pase de amargo o de cítrico. El color me encanta y no puedo esperar al día siguiente para probar esta belleza. Para conservar por más tiempo este tipo de mezcla tiene que estar en la nevera. Si te ha gustado este video, déjamelo saber abajo en los comentarios. Like, comparte, suscríbete y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao! ¡No! Mi espalda. ¿Cómo vas a hacer esa vaina? Tengo la espalda jodida, Raúl, del coño. Eso fue peligroso.